Alumnas. Mi nombre es Jorge Gallo García, soy asesor virtual de Prepa en línea CEP y estamos en esta ocasión realizando la segunda sesión de espacio abierto con el asesor virtual referente a la segunda semana de trabajos, y en esta ocasión nos vamos a enfocar a el manual de citas y referencias para que podamos ver cómo citar de manera correcta y cómo poder citar, y la diferencia más bien en los diferentes tipos de citas sería mejor la expresión. Vamos a ver los diferentes tipos de cita que tenemos para que al momento de anexarlos en nuestros trabajos de investigación no tengamos ningún problema. Entonces vamos a ver, vamos a apagar la cámara porque esto siempre nos consume muchos datos. Ya estando apagada la cámara no vamos a tener ningún problema. Cualquier duda que tengan ustedes me pueden levantar la mano y pueden interrumpir, pueden hablar por medio de su micrófono, no hay mayor problema y con mucho gusto resolvemos la duda. Muy bien. Entonces, bueno, este es nuestro manual de citas y referencias, que es el que nosotros tenemos en Prepa en línea CEP. Bueno, esta es la introducción, el índice, por qué citar, cuándo se incurre en plagio. Esto es muy importante porque esos son los lineamientos que nos pone la misma Prepa en línea, y es la que nosotros evaluamos al momento de realizar la rúbrica, de llenarla. Vamos a ver qué es la paráfrasis. Ya habíamos visto algo sobre paráfrasis, pero vamos a repasar qué características tiene la paráfrasis y cómo utilizarla. ¿Cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita? ¿Cuáles son los diferentes estilos de citación? Y muy importante, cómo y cuándo citar, perdón. Cuándo lo vamos a realizar entre comillas, cuándo una cita va dentro de otra cita, cuándo cortamos la cita y cómo vamos a indicar nuestras fuentes. Cómo construir el listado de fuentes, que es lo que ustedes tienen que poner al final de su trabajo. Vamos a y vamos a ver la diferencia que hay en las hemerográficas. Por ejemplo, esto es cuando citamos de un periódico o de una revista. Ciberográficas, que es las que nosotros generalmente utilizamos porque estamos obteniendo nuestra información del internet. Cuando citar alguna película, algún tutorial de YouTube, audiovisuales, iconográficas de archivo y nuestras fuentes. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario que tengan? ¿Todo va bien? Bueno, ¿todo va bien? ¿Alguna duda? Correcto. Vamos a seguir entonces. ¿Alguna duda, Sí, profe? sí, adelante, te escucho. ¿Todo bien hasta el momento? Correcto. Bueno, vamos a ver la introducción. Además de las ideas de su autor, los trabajos académicos se nutren de otros trabajos: libros, publicaciones periódicas, videos, audios, manuscritos, obras gráficas. Todas estas son fuentes de las cuales el trabajo académico retoma ideas para la argumentación, o que son la base de su análisis o busca incluso rebatir. Es decir, en el foro de Aprendiendo les mandé un mensaje también ayer por la noche donde estábamos precisamente indicando que hay algún material para que ustedes lo puedan consultar referente a hacer una réplica. En el foro de trabajo que están haciendo sobre la legalización de la marihuana, vamos a encontrar que nos pide que hagamos un par de réplicas. Acuérdense que réplicas es cuando yo no estoy de acuerdo en el punto de vista de algún compañero y lo voy a rebatir. Acuérdense que habíamos comentado también que cuando nosotros participamos en los foros, no basta con que digas no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo, sino tenemos que decir el por qué. ¿Por qué si estoy de acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Bueno, esto es lo que llamamos réplica o es rebatir o refutar una idea. Es muy importante conocer la forma de hacer referencia a esas otras obras a lo largo de la escritura, de forma que se deje asentado con claridad de dónde se ha tomado la información
y así evitarle confusiones a quien lee el texto, además de no incurrir en un plagio. Como habíamos comentado, que pues esta es una práctica que a lo largo de la existencia de prepa en línea pues se ha tratado de combatir, pero pues nosotros como sociedad mexicana somos bien ingeniosos y siempre le sacamos la vuelta, ¿verdad? Entonces, se busca que no ustedes finalmente no caigan en esta conducta del plagio. Sin embargo, lo podemos hacer de manera inconsciente, es decir, cuando estamos parafraseando, cuando estamos tomando ideas de otros, pero no las estamos citando. Entonces, y esto ya depende de cada asesor, si el asesor considera que estas ideas las estamos tomando de una manera involuntaria, o sea, no estamos queriendo realizar un plagio, simplemente no estamos citando de forma correcta. Entonces, pues nos va a pegar en nuestra calificación, en nuestra rúbrica, y el asesor virtual se los va a hacer ver. Y por el contrario, cuando nosotros sí citamos y ponemos la fuente de dónde estamos tomando la información, entonces vamos a tener un rubro más alto porque lo vamos a estar haciendo de manera correcta y no vamos a incurrir en un plagio como lo vemos aquí. Este manual pretende que aprendas lo básico sobre dichas referencias y que al entregar tus actividades integradoras y el proyecto integrador durante la trayectoria en prepa en línea te guíe para que sepas por qué es importante referenciar tus fuentes. Bueno, básicamente aquí es lo que nos dice, ¿va? Que el manual lo que busca es que tengamos de manera sólida las bases para que podamos hacerlo de manera correcta. Bueno, ¿por qué citar? Sería una de las primeras preguntas que ustedes harían. Bueno, cuando realizas un trabajo académico, es normal que, a ver, Adrián. Hola, Adrián, buenas tardes, bienvenido. Vamos empezando apenas, estamos viendo aquí cuáles son los pasos para poder citar de manera correcta. Entonces, decíamos, ¿por qué es importante citar? Bueno, vamos a regresar a nuestra presentación. Cuando realizas un trabajo académico es normal tomar información de diferentes fuentes y autores. Es muy importante que cites la información que retomas de otras fuentes, por diversas razones. Es decir, la primera que ya habíamos visto, pues es darle crédito al autor, y ya cuando ustedes estén haciendo sus tesis, sus respectivas tesis o tesinas en la universidad, van a encontrarse con que se van a un banco de tesis. Si ustedes se meten, por ejemplo, a Tesiunam o al banco de tesis de la UAM, de cualquier universidad, llámese de Zacatecas, de Sonora, etcétera, vamos a encontrar con que las fuentes nos van a servir para seguir adelante en la información. Es decir, ustedes van a consultar una tesis o van a consultar un trabajo de investigación, y no les va a decir la información que ustedes necesitan completa. ¿Por qué? Porque él está manejando la información de acuerdo a los intereses y a la investigación que está haciendo. Entonces, si ustedes quieren saber más, pues para eso son las fuentes, para que ustedes la puedan retomar, y bueno, ya no nada más ven ese trabajo, sino que ya se meten al libro o a la tesis o al trabajo de investigación que nos están referenciando. Esa sería la más importante. Y la segunda, para que nuestros trabajos no se puedan considerar como plagio y no vayamos pues a tener una mala calificación y vayamos a reprobar. Bueno, lograr, ¿qué razones son estas? Bueno, lograr los aprendizajes esperados. Bueno, aquí nos dice en resumidas cuentas que la finalidad de las actividades en la prepa en línea CEP, pues es que ustedes vayan desarrollando ciertas habilidades como la de investigar, la de redactar, la de hacer resúmenes, etcétera. Bueno, pues esa sería una de las principales razones, que se cumplan los objetivos y que ustedes tengan bases sólidas. Respaldar tus ideas. Una de las razones más comunes por lo que se toman las ideas de otros autores en los trabajos académicos es para respaldar las ideas propias. Es decir, como ya lo habíamos visto, y esto es parte fundamental del parafraseo, es que no hagamos el trabajo a base de puro parafraseo, es decir, que no nada más copiemos y peguemos.
sino que nos sirvan como respaldo para complementar nuestras ideas. Eso es básicamente este punto a lo que se refiere. Apoyar al lector. Cuando indicas las fuentes de tu información, puedes ayudar a tus lectores a comprender mejor tus ideas. Asimismo, si tus lectores desean profundizar sobre algún tema en específico, podrán consultar las fuentes que utilizaste, que es como les comentaba, si ustedes al momento de que tengan que realizar un ensayo o un trabajo de investigación ya más profundo, y ustedes van y consultan una tesis o consultan un ensayo, pues van a tener la posibilidad de ir a estos libros porque ya saben ustedes el nombre, el autor, etcétera, la editorial y todo, o la página, la dirección URL o dirección electrónica del contenido, y de esta forma ustedes pues van a poder entrar y van a tener información más concreta. Evitar el plagio, que esto es muy importante. Cuando utilizas ideas o productos del trabajo de otras personas y lo haces pasar como tuyo, estás cometiendo un delito, pues la ley protege a los autores de cualquier obra sobre su uso, reproducción y comercialización. Es decir, para evitarnos problemas, en este caso pues no difícilmente nos llevarían a la cárcel por algo así, digo, a menos de que ustedes lo que se estén plagiando sea un guión de una película o una canción muy popular, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí no podríamos tener una sanción económica. En este caso de los trabajos académicos, pues básicamente lo que quiere el autor es que le den su crédito, ¿no? Y de hecho, si ustedes se acuerdan, el sexenio pasado, con el presidente Peña Nieto hubo una situación similar, que lo acusaban de haberse plagiado una tesis. Yo siento que el presidente Peña Nieto no se la plagió, más bien no citó correctamente. De hecho, pues no le iban a quitar su título, ni lo iban a destituir como presidente, ni mucho menos, pero pues de que fue un escándalo mediático, fue un escándalo mediático. Y sobre todo es increíble encontrar que alguien estuvo dispuesto a rastrear su tesis y hacer este trabajo de investigación. Pero bueno, en este caso, fíjense, ya después de muchísimos años y después de llegar a ser presidente, pues resulta que su tesis no era totalmente original, sino que se había plagiado. Pero como lo habíamos comentado, yo considero, y esa es una opinión muy personal, yo considero que el entonces joven Peña Nieto, pues no quiso plagiarse ni volarse la tesis, más bien no citó de manera correcta y su asesor no tuvo la delicadeza de revisarlo y de hacerle ver estos detalles para que hiciera las citas de manera correcta. Bueno, cuando uses ideas, textos, materiales o cualquier otra información de otros autores, recuerda indicar que lo hiciste y siempre acompáñalo de una reflexión con tus ideas. Estas reflexiones son lo más importante en tu proceso formativo. O dicho de otra manera, el parafraseo no es una práctica condenable, no es que estemos pactando con Satanás ni mucho menos, más bien se refiere a que no hagamos nuestros trabajos en base a paráfrasis, a copiar y pegar, sino que tomemos estas ideas como respaldo, pero lo que tiene que imperar es nuestro trabajo. Bueno, y aquí vemos aquí un ejemplo de cómo están citando, pero ahorita vamos para allá. Bueno, dudas hasta aquí, comentarios. No, todo bien, todo claro hasta aquí. Correcto. Vamos entonces a ver cuáles son las formas en las que nosotros podemos plagiar, o en este caso, la forma en la que nosotros debemos citar de manera correcta. Bueno, forma, autoplagio. Usar una obra o ideas previamente utilizadas y hacerlas pasar como nuevas. Por ejemplo, entregar la misma actividad integradora con ajustes mínimos en dos módulos. Dicho de otra manera, que esto también, pues dependiendo ya del asesor y de la búsqueda que le haga, esto sería un autoplagio. Detectar un autoplagio. Un autoplagio es, por ejemplo, que ustedes en matemáticas, sobre todo en materias que están así muy ligadas, en matemáticas o en alguna otra materia de ciencias exactas, ustedes en el uno ya habían entregado esa información y resulta que en el módulo siguiente, en la que es la continuidad, ven que hay una actividad muy similar. Entonces lo que hacen
es que le cambian los datos, le hacen unos ajustes mínimos y los pueden enviar. Si esto lo llegara a detectar el asesor, pues sería inmediatamente cero. En este caso, nosotros no tenemos esta... Bueno, sí lo podríamos hacer, en el que en su proyecto integrador retomen las mismas ideas de este ensayo y nada más le cambien el título, por ejemplo, que es la legalización de la marihuana, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O la legalización de las drogas. A lo mejor ustedes hablaron en este ensayo de la legalización de la marihuana y en el otro le cambian y le ponen de la cocaína, ¿no? Y básicamente es exactamente lo mismo que habían ustedes entregado, nada más con algunos ajustes. Eso es un autoplagio, porque nos lo estamos autoplagiando, plagiándonos nosotros mismos nuestras ideas. Falsa autoría, cuando se señala a una persona como autora de la obra sin que esto sea cierto. Por ejemplo, cuando se incluye a compañeros dentro de un trabajo en equipo en el que no participaron. Bueno, lo típico que hacíamos cuando estábamos en la secundaria, ¿no? Siempre tuvimos a nuestro compañero que no hacía nada, pero pues era el que nos invitaba a los refrescos, ¿no? Entonces, pues, por, por agradecimiento o por compromiso, porque él era el que compraba las quesadillas, pues lo metíamos en el equipo, aunque él no haya hecho absolutamente nada en la cuestión académica, ¿no? En este caso de nuestro módulo, no lo vamos a tener así porque todas las actividades son individuales. Probablemente en algunos otros módulos sí lo vean ustedes que tengan que formar equipos. Envío doble, cuando se envía el mismo trabajo de investigación a dos sitios para aumentar la posibilidad de que lo acepten. Por ejemplo, un mismo artículo a dos revistas de investigación distintas al mismo tiempo. Bueno, este no sería nuestro caso. Robo de material. Sucede al copiar material de otra persona sin su autorización. Por ejemplo, entregar la actividad de un compañero o compañera como propia. Bueno, en este caso, pues ustedes tendrían que tener contacto con algún otro compañero de manera frecuente para que se pudiera dar esta situación. Bueno, este es el método, sería lo más frecuente que nosotros vemos en nuestros envíos. Copiar y pegar. Como su nombre lo indica, consiste en copiar información, partes o la totalidad de una obra y pegarlo en nuestra obra. Por ejemplo, copiar párrafos de información de internet y pegarlo en nuestra actividad. También incluye la transcripción textual sin fuente. Vamos a hacer un ejemplo ahorita que terminemos para que nos vayamos entendiendo cómo lo podemos hacer, pero es básicamente cuando ustedes, por ejemplo, quieren citar un periódico, que también es muy común, y eso si no lo podemos hacer, entonces ustedes citan toda la nota, y la nota es de cuartilla y media, y ya nada más ustedes en la introducción y en la conclusión lo ponen, pero el cuerpo o el desarrollo de la nota es lo que ustedes copiaron del periódico o de una revista. Eso es lo que bueno, si nosotros lo detectamos, no les va a bajar mucho su calificación, pero generalmente sí se califica porque mandaron el audio, porque pegaron su audio. Entonces sí les va a bajar, y sí en la retroalimentación pues les vamos a hacer ver esta situación, que están copiando toda la nota del periódico o de una revista, de una página web, y nada más están poniendo la introducción y la conclusión. U otra cosa que también nos ha tocado, bueno, a mí me ha tocado detectar, es que de dos o tres fuentes ustedes lo hacen de estas páginas donde les comparten, donde se dan de alta y comparten las actividades integradoras. Sí me ha tocado detectar algunos trabajos donde de dos y de una revista nada más copian, pegan, con eso forman sus dos cuartillas y ya mandan, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Dudas hasta aquí, compañeros alumnos? ¿Ninguna? Bueno, esto es como les comentaba, lo más frecuente que nos vamos a encontrar y que les va a pegar en su rúbrica es esto, copiar y pegar. Parafraseo inapropiado. Parafrasear consiste en reproducir una idea con tus propias palabras.
El parafraseo inapropiado se refiere a cambiar el orden de algunos elementos de una obra, manteniendo el mismo estilo del original. Por ejemplo, retomar un párrafo de una fuente y solo poner sinónimos o invertir algunas palabras para que parezca diferente. Es decir, cuando nosotros hacemos la búsqueda en internet de lo que ustedes están escribiendo, en muchas ocasiones nos hemos encontrado que ese trabajo, por ejemplo, es de un blog o es de otra actividad integradora que lo compartieron en algunos de estos sitios donde ustedes comparten sus tareas. Y entonces me ha tocado donde un punto de nuestro trabajo en la actividad que subieron es muy larga, es por ejemplo de 3 párrafos y nada más le ponen el de en medio, le ponen el de en medio y le ponen una entradita, unas cuantas palabras y ya, o le cambian. Entonces esto es a lo que se refiere, y un parafraseo inapropiado. O sea, al final de cuentas sí se les va a calificar su actividad, pero ténganlo por seguro que se va a ir la calificación muy baja y se les va a hacer en la retroalimentación esta observación, que se detectó que esa actividad está en la web, se les va a compartir la dirección de donde la localizamos y se les va a poner la observación de que nada más están tomando una parte o le están cambiando lo mismo que ahí dice. Referencia perdida: cuando no se cita o menciona la fuente de información de algún contenido. Por ejemplo, colocar una definición del diccionario de la Real Academia y no mencionar que se tomó de ahí. Referencia falsa: se colocan referencias que no corresponden al material de base. Por ejemplo, retomar información de fuentes poco confiables, como un blog, e indicar como referencia algún libro o algún artículo que no contestamos. Fabricación de datos: alterar datos de una fuente para ocultar el plagio. Por ejemplo, en el caso de una investigación en donde se tienen que presentar resultados, altera los resultados numéricos. En este caso no sería nuestra idea, ni la referencia, pues sería un poco más difícil para nosotros localizarla, pero pues sí se puede dar el caso. Robo de ideas: tomar opiniones u obras de otras personas y de forma deliberada, evitar mencionar que se retomaron de otra fuente. Por ejemplo, retomar la opinión de un compañero y compañera y mostrarla como propia de nuestro propio trabajo. Esto del robo de ideas, donde lo vamos a ver, donde sí lo hemos detectado que se presenta, es en el foro. Es en el foro, o sea, le piratean ustedes su idea a otro de los compañeros y nada más ponen su nombre y le cambian al principio nada más. Pero básicamente están diciendo lo mismo. Luego, hasta con faltas de ortografía lo estamos poniendo. Entonces, esos serían los tipos de plagio que tenemos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí? Correcto, no se preocupen, ahorita entramos a lo que sí tenemos que hacer, hombre, para que vean que no hay mayor problema, no todo es malo. Nada más hay que saber cómo hacerlo. Precisamente, Elizabeth, adelante, con mucho gusto te escuchamos. Buenas tardes, asesor. Yo le preguntaba que si en mi actividad integradora 3 puedo citar mis referencias al estilo APA, así como bueno, yo tengo un apunte de eso, una anotación de eso. Ah, claro que sí, por supuesto, de hecho eso es lo ideal. Eso es lo ideal porque estás citando de dónde las estás tomando. Ah, ok, perfecto, sí. Bueno, entonces, Ah, muy bien, es que al principio bueno, entonces vamos a ver el propósito. Bueno, mi actividad. el propósito es lo que nosotros pues percibimos, esa sería la palabra correcta, una percepción que tiene el asesor virtual, es si es intencional o accidental y sin intención. Cuando es intencional, pues su mismo nombre lo dice, está con toda la finalidad de que califiquemos una tarea o un trabajo que nos hicieron ustedes. Bueno, en este caso, sí, es muy seguro que se vaya en ceros, que no se califique.
y que se le regrese con la retroalimentación correspondiente. Pero también puede ser accidental, es decir, cuando no estamos citando de manera correcta. Entonces nos va a bajar la calificación, pero le vamos a hacer la observación que no es propiamente un plagio, sino más bien es una paráfrasis mal utilizada o una paráfrasis excesiva, porque todo está parafraseado. Bueno, entonces aquí ya llegaríamos a la paráfrasis, qué es y cómo utilizarla. Parafrasear consiste en resumir las ideas de uno o varios autores y repetir con tus palabras la misma idea o el mismo pensamiento. Eso ya lo habíamos comentado, que es una paráfrasis. Ahora bien, es muy importante que al elaborar tus trabajos tengas cuidado de distinguir aquella información que tomas tal cual, es decir, cuando nosotros vayamos a tomar la cita, no importa aquí la extensión, que sean 2 o 3 renglones o incluso un párrafo completo, pero es completa de una nota del periódico, de un blog, de alguna página web, colocarlo entre comillas. Y esto nos va a decir que son citas textuales, que ya lo habíamos visto, y me están diciendo que estoy parafraseando. Además, debes de tener cuidado de no incurrir en una falsa paráfrasis, que también es considerada como plagio. Bueno, Humberto Eco, que es un señor que ya se murió, un académico muy importante, que se dedicó mucho a la investigación y a los formatos de tesis y todo eso, nos da algunas sugerencias. Bueno, comparar su extensión y poder explicarlo. Bueno, aquí no nos vamos a meter, nada más vamos a ver que cuando nosotros vayamos a parafrasear, pues vamos a tratar de hacerlo en entre comillas, o teniendo alguna forma de diferenciarlo, de hacerlo diferente. O sea, para que nos den para que sepamos qué lo estamos poniendo, cómo y cuándo citar. Bueno, esperen, es que aquí ya se adelantó muy poquito ya se adelantó mucho, aquí estábamos en esta. Bueno, retomemos un ejemplo de este autor en la siguiente lista. Bueno, el texto original dice: la llegada del anticristo provocó una tensión mayor. Generación tras generación vivieron en una constante espera del demonio destructor, cuyo reino sería un caos sin ley, una edad consagrada a la rapiña y al saqueo, a la tortura y a la masacre, pero también preludio de una conclusión deseada, la segunda llegada y el reino de los santos. La gente estaba siempre alerta, atenta a los signos, incluían malos gobernantes, discordia civil, guerra, sequía, escasez, peste, cometas, muertes imprevistas de personajes eminentes y una creciente depravación general. No hubo ninguna dificultad para descubrirlos. Bueno, este es nuestro texto original. Bueno, esto es muy importante, chicos, y esto es lo que tendríamos que hacer de manera correcta, es poner al autor al principio. En este caso es es muy explícito sobre este punto, esboza la situación de tensión típica de este periodo, en que la espera del anticristo está al mismo tiempo la espera del reino del demonio. Es decir, estamos diciendo lo mismo pero con nuestras propias palabras, pero lo que es muy importante es que ponemos el número de referencia, y si quieren ahorita hacemos unos ejercicios para ver cómo le podemos hacer, el autor, y cuando yo le pongo la referencia, abajo me pone el pie de página, y esto es lo que le llamamos pie de página. Entonces aquí ponemos al autor, ponemos el nombre del título con cursivas, pero eso ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál sería nuestra paráfrasis incorrecta? Según y es un resumen, pero lo estamos citando de las mismas partes de aquí. Dice: sigue una lista de opiniones expresadas por el autor en precedentes capítulos. Por otra parte, no hay que olvidar que la llegada del anticristo dio lugar a una tensión todavía mayor, etcétera. Es decir, aquí estamos retomando las mismas ideas y prácticamente con las mismas palabras. Entonces, esto sería lo correcto, que pusiéramos al autor y luego la referencia. Pero no nos adelantemos, ahorita vamos a hacer cómo lo podemos hacer.
Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, todo va bien, todo se entiende hasta el momento. Muy bien, correcto. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita. Bueno, cuando elaboramos trabajos académicos solemos utilizar ideas, frases o pasajes enteros de otros autores y trabajos. Estos constituyen las fuentes del texto. Cuando el autor del texto académico toma literalmente las palabras de otro autor, entonces debemos de seguir las reglas para citar. Es obligación del autor colocar las referencias de sus fuentes con claridad, de manera que quienes lean su trabajo puedan distinguir entre las ideas originales del autor y los pensamientos o opiniones de otras personas. Podemos hacerlo con notas, al pie de página, las referencias, fuentes, etc. Es decir, una fuente es la obra de donde se tomó información, es la indicación de que se retomó información de dicha fuente y las referencias son el conjunto de fuentes donde se extrajo. En pocas palabras, son las fuentes, son de donde lo estamos tomando. Y vamos a tener diferentes estilos de citación. ¿Cuáles serían las más comunes? Bueno, Modern Language Association, MLA, que es de Estados Unidos. Bueno, de hecho, en general, todos estos modelos de investigación y de citación los vamos a tener de Estados Unidos porque han sido ingleses y estadounidenses los que han seguido estas investigaciones. Entonces, pues por medio del inglés nosotros lo adaptamos al español y bueno, tenemos la MLA, la APA, que esa sería la que nosotros utilizamos, que es de la American Psychological Association, APA, de la Universidad de Chicago, y AMA, que sería American Medical Association, pero nosotros la que vamos a utilizar por ser la más común sería la APA, la que nosotros estamos utilizando. Y esto también va a depender de la escuela donde ustedes estudien. Por ejemplo, dentro de la misma UNAM, las mismas facultades tienen sus diferentes modelos de citar, que en general es exactamente lo mismo, o sea, porque finalmente es una forma de citar. Lo que cambian es el orden en el que lo ponemos, la puntuación, etcétera. Pero nosotros vamos a quedarnos con el APA. Bueno, por su sencillez, para este manual retomamos las ideas del sistema de la Universidad de Chicago, simplificándolo para que como estudiante prepa en línea te vayas familiarizando. Bueno, aquí yo no tengo mayor problema que tomen el de Chicago o que tomen el APA, no hay mayor problema. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Va todo bien? Correcto, me parece perfecto. Vamos a ver entonces cuándo utilizamos las comillas. Bueno, si tu cita textual, si tu cita es textual, es decir, transcribes el contenido tal cual en un documento, esta debe de atender a las pautas siguientes. Una cita en español o cualquier otra lengua va entre comillas dentro del párrafo que se esté escribiendo. Es decir, Carmen, como la estatua de Pigmalión, es la creación del hacedor de su padre. Y esta cita que empezamos y terminamos entre comillas no son palabras mías, sino son palabras de la misma obra, de la misma obra que estamos situando, y aquí lo tendríamos igual, entre comillas. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto y habíamos puesto algunos ejemplos en el periódico? Si ustedes están retomando alguna nota del Financiero o algo así, pues yo les recomiendo que pongan, como lo menciona el artículo tal del mensajero, del mensajero, del Financiero, y ya lo podemos poner ahí, pero ahorita hacemos unos ejemplos para que no haya problemas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una cita dentro de otra misma cita?
Si la cita contiene a su vez otra cita, esta se indicará con comillas simples, es decir, con estos que también nosotros le llamamos apóstrofe. Si fuera el caso que dentro de la cita con comillas simples hubiera una cita más, esta se encierra entre comillas angulares, pero en nuestro caso lo más seguro es que serían esas comillas simples. Ejemplo, según ciertas lecturas actuales sobre esta novela, como la de Díaz Morales, la obra plantea el problema del incesto por primera vez en la literatura del siglo XIX. Y luego, como esta cita ya está dentro de la misma cita, vean aquí, le están poniendo las comillas sencillas y aquí lo estamos cerrando con ambas. Primero se cierra la comilla sencilla porque estamos cerrando la cita de donde lo estamos tomando y luego la cita general. La cita nota, la cita debe tener solo cursivas, los subrayados y las negritas que aparecen en el original. Si por alguna razón se modifican estos atributos en la cita, deben indicarse en una nota al pie. Pero bueno, ahorita vamos a ver estos detalles. Cortes a las citas. Bueno, vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios que tengan? ¿Todo bien? En el caso de nosotros, no vamos a tomar fuentes literarias, es decir, no nos preocupemos por eso, por los ejemplos que nos ponen, porque no estamos en el módulo 4, que muy seguramente de donde ustedes tomen citas, pues van a ser del periódico, de notas del periódico, de reportajes, o sea, no estamos analizando literatura, entonces nuestras citas van a ser más concretas porque van a ser informativas. Bueno, las citas textuales. Las cortes a las citas. Las citas textuales deben ser exactas y fieles, es decir, no deben alterarse. Si se hace un corte dentro de la cita, es decir, cuando está muy larga y ustedes no quieren citar completo, se indicará poniendo puntos suspensivos entre corchetes. Estos son los corchetes. Un corchete sería como un paréntesis pero más profundo en el lugar del texto que se ha eliminado. Esos suspensivos entre corchetes suprimen los signos de puntuación inmediato, anteriores o posteriores. Dicho de otra manera, si ustedes van a citar algo, pero está muy largo y no quieren poner el párrafo de los renglones de en medio, por ejemplo, lo que están ustedes encontrando en medio, lo vamos a cortar con corchetes. Y eso me está diciendo que están quitándole parte porque no es necesario en lo que están exponiendo. Ejemplos. Cita completa. Castera no se arriesga a llevar a sus últimas consecuencias el acto entre la joven y su tutor, como ya lo notó Luis Mario. Schneider, Castera se ajustó de su propio atrevimiento, se define ante los límites que le imponía la sociedad y entonces el romanticismo que siempre arrastraba le proporciona una salida airosa, la fatalidad de la muerte. Bueno, si nosotros vemos aquí, la misma cita está cortada. Castera y todo esto ya lo estamos cortando y estos corchetes me están diciendo que se está cortando la idea hasta que la vuelva a retomar. Es necesario el uso de puntos suspensivos al inicio y al final de la cita, pues los puntos suspensivos se entiende que estamos cortando algo que nosotros no consideramos importante. Bueno, citas al pie de página. Es indispensable señalar la fuente de cada cita. Para ello deberás incluir notas al pie de página. Ejemplo, el conflicto en la trama de que Carmen pasa de la infancia a la adolescencia pensando que el narrador es su padre, por lo que su posición respecto a él es el de una hija, aunque una en la que el celo terrible se revelaba a veces en ella independiente de su voluntad. Bueno, aquí si nosotros vemos, estamos poniendo el número de referencia y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para ver cómo sacarla y nos va a ir mandando directamente al pie de página. Y esto sería lo que nosotros vimos como cita bibliográfica, como ficha bibliográfica, mejor dicho, que en un momento dado lo llegamos a hacer.
Se acordarán ustedes cuando estaban en la secundaria que decían, ¿saben qué? Tráiganse varios libros y de los libros vamos a indicar lo más, vamos a ubicar lo más importante para realizar una ficha bibliográfica. Y ustedes decían, bueno, ¿qué es una ficha bibliográfica? Bueno, pues la ficha bibliográfica es esto: el nombre del autor, el nombre de la obra, entre cursivas, subrayada o entre paréntesis o entre comillas para resaltarlo, los datos, en este caso es el prólogo, el autor, de quién es, la editorial, el año, el país, la página, etcétera. Pero no se preocupen, ahorita lo vemos con más calmita. Bueno, como las notas de fuentes sirven para que los lectores sepan con facilidad de dónde retomaste la información, suelen usarse los mismos datos que usarás para tu listado de fuentes, pero con algunas especificaciones. En las notas se escribe el nombre del autor. El nombre del autor debe registrarse tal cual aparece en la obra, con solo un apellido, si es que tiene un apellido, con dos o más apellidos, con una coma, etcétera. Pero ahorita lo vamos a ver más a detalle. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ahorita vamos a abrir una hoja de Word y vamos a ver a qué se refiere para ver unos ejemplos de cómo lo podemos realizar. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Correcto, jóvenes, me parece correcto. Vamos a seguirle entonces. Bueno, consultadas. Al final de cada trabajo académico es importante colocar un listado de todas las fuentes de donde retomaste ideas, elementos, multimedia o información de forma textual o no textual. Se debe de incluir, y esta es la forma en la que nosotros debemos de poner las fuentes de manera correcta, el apellido del autor. El apellido siempre se va a empezar por apellido y luego del nombre vamos a poner una coma. Luego el título de la obra, si lo vemos aquí, en cursivas, el número de edición en caso de que lo tenga, el país, la ciudad, la editorial, el año de colección, y siempre tiene que ir, jóvenes, esto es muy importante, de manera alfabética por el apellido del autor. Bueno, el procesador de texto Microsoft Word, que es el más común, el que utilizamos en nuestras PCs y en las labs, tiene como una opción para ordenar alfabéticamente las fuentes. Bueno, en revisa este sitio web tenemos que ponerlo, cuando lo consultamos, si es video de YouTube, etcétera. Bueno, revisa las siguientes especificaciones de los elementos de referencia. Estas especificaciones se aplican para las notas al pie de página, de referencia, etcétera. Pero ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para que no tengamos ningún problema. Bueno, registro de fuentes. El autor debe de registrarse tal como lo aparece en la fuente, sin modificación ni nada. Seudónimos, así tal cual lo pone. Por ejemplo, aquí vemos Azorín. Azorín, ese no es el nombre del poeta, este es un seudónimo, pero él lo firmaba así. Bueno, pues entonces le ponemos Azorín, el paisaje de España visto por los españoles, véanlo, el título de la obra en cursivas, Buenos Aires, que sería la ciudad donde se imprimió el libro, la editorial, el año, etcétera. Chávez, José Ricardo, veamos. Este Chávez es sin acento y sin Z. Bueno, así lo escribe, así lo vamos a poner. Si hay hasta 3 autores, se registran en el mismo orden en el que aparecen en la obra, separados con la conjunción y. A partir del segundo autor se escriben, comenzando por el nombre de pila y luego el apellido. Bueno, ¿qué pasa cuando el autor no está presente? Sobre todo esto lo vamos a encontrar en las fuentes de internet. No está presente el autor. ¿Quién lo está firmando? En este caso, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Entonces este va a ser el autor porque este es el que está firmando el ensayo. Y luego la obra, entre comillas.
Catálogo de publicaciones del Instituto de Investigaciones Filológicas, El País de Ediciones México, la editorial de la UNAM en el año 2004. Bueno, ¿qué serían lo que nosotros nos vamos a encontrar? Esto es para literatura, no hay mayor problema. Cuando hay más de 3 autores es lo que comenzábamos, que se tienen que poner los 3, a partir del 4 le podemos poner autores varios, pero bueno, esos son detallitos que ahorita vamos a ver más a detalle. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Acuérdense, entonces sería el autor empezando por su apellido o apellidos y luego la coma, y los vamos a poner por orden alfabético, y esto iría al final de su ensayo. Al final de su ensayo, donde ustedes pongan fuentes consultadas, bibliografía, fuentes de consulta. Yo no tengo mayor problema por eso. Vamos, mientras ustedes me indiquen que son las fuentes que consultaron, con eso es más que suficiente. Pero como ustedes están dando cuenta ya en sus ensayos, ya no basta nada más con que copien y peguen la dirección URL, sino que ya debe de tener un formato. Y este formato no los va a calificar la rúbrica. Bueno, número de edición. El número de edición se indica únicamente a partir de la segunda edición, siempre utilizando un número cardinal y luego la abreviatura ED. La ciudad de publicación, muchas veces no nos ponen la ciudad de publicación, si nos ponen el país nada más. Aquí lo vemos, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, nos está diciendo que es Mérida, Centro de Investigación Científica de Yucatán. Me está diciendo que esta es la editorial o quien lo puso, quien lo subió a la red o quien avala la investigación es el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Mérida, la ciudad. México, el país. El año 1992. Bueno, esas son coediciones, pero eso no lo vamos a ver, afortunadamente. El año de edición sí es muy importante. ¿De cuándo? ¿Por qué? Porque hay muchas obras que van teniendo actualizaciones. Es decir, a lo mejor una investigación histórica tuvo un añadido, o sea, la obra se escribió en el 84 y en los primeros libros nos dicen México 1984. Pero ¿qué creen? Que después el mismo autor hizo una corrección, le añadió nuevos datos en el 96. Entonces ya no sería la misma edición, ya no es el mismo libro. Entonces aquí tendríamos que poner segunda edición o edición sería como lo que nosotros conocemos como remasterizado, ¿no? En los videos, en las películas que ustedes ven, remasterizado pues quiere decir que ya está compuesto, ¿no? Que ya le agregaron algo más, ¿no? Le compusieron. Bueno, pues aquí en los libros sería algo similar. Ya no sería la edición original, sino ya es una nueva edición que, aunque tenga partes y la esencia del libro original, ya está actualizada y tiene nuevos datos. Bueno, número de páginas consultadas. En este caso, en dado caso de que ustedes lo hagan de algún libro, aquí lo vemos. Ponemos entonces el país, México, la editorial Porrúa, el año 2003 y las páginas consultadas, de la 490 a la 495. Aquí tenemos otro ejemplo. López Ruiz, que les comento son los apellidos del autor. Luego le ponemos una coma y después de la coma viene el nombre. López Ruiz, Miguel. El nombre aquí, acuérdense que tiene que ir en cursivas o entre comillas para que lo resalten. Normas técnicas del estilo para el trabajo. Académico, el país México. Lo editó la UNAM y tomaron sus referencias de la página 13 a la 22. Cuando es una sola página, pues le dejamos una sola P. Cuando son más de 2 páginas, entonces PP, que me indica que son páginas de la 13 a la 22. Otros datos adicionales, esto es muy importante para que ustedes lo vean. Las fuentes publicadas en internet deben señalar el vínculo, que es la URL o
la dirección electrónica, la fecha de consulta, precedido por la frase consultada él. ¿Por qué? Porque en las fuentes bibliográficas, mejor dicho, en las fuentes y en la bibliografía que nosotros encontramos en internet, muchas veces cambian. Porque acuérdense que aquí se paga un sitio, se paga una renta por tener un sitio en la web. Entonces, si yo lo consulté hace 2 años y me vuelvo a meter, pues a lo mejor el blog ya desapareció. Ya como no pagaron la renta, no pagaron el hosting para estar en internet, pues ya no está en internet. O puede haber alguna actualización, sobre todo en internet, que todo es mucho más rápido que en los libros físicos. A lo mejor aquí puede haber un añadido de información y no va a ser la misma información que ustedes consultaron en diciembre del 2020 a lo que van a consultar en julio del 2022. Bueno, volúmenes o tomos. Y hasta aquí vamos bien. Vamos bien, vamos bien. ¿Tienen alguna duda? Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios, no se preocupen. Y ya abriendo una hoja de Word van a ver que ya va a quedar todo un poquito más claro. Todo bien, Elba, correcto. Bueno, fichas bibliográficas. En este caso, pues no sería nuestro caso, porque nuestras fuentes bibliográficas pues son básicamente las que encontramos en internet. Y como estamos tocando temas de actualidad como la legalización de la marihuana, pues aquí entonces quiere decir que son notas del periódico, o sea, no son como en la literatura, como les comentaba. En el caso de la literatura ustedes pueden consultar un libro de hace 50 años y va a seguir vigente. En un libro de arquitectura, un libro de historia del arte, ¿no? Puede ser del siglo XIX incluso y no hay mayor problema, ¿no? Pero en estos temas que nosotros tenemos de actualidad, pues sí van cambiando muy rápidamente. Entonces, bueno, hemerográficas son los artículos que aparecen en las publicaciones periódicas como revistas, diarios, semanarios. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que poner aquí? El apellido del autor, ya saben, el nombre empezando por apellido, coma, el nombre o autor institucional. Esto quiere decir, si no tienen, sobre todo en internet, hay muchas veces que no dicen quién lo escribió, no tienen un autor específico, pero dice el Financiero o dice redacción del Universal. Bueno, pues me están diciendo que esa nota la realizó la redacción, pues le voy a poner redacción. Bueno, nombre del autor, autor institucional, el título del artículo, el título de la publicación, el formato, los datos más importantes del periódico, el número, la edición, etcétera. Y en nuestro caso, pues le vamos a tener que poner la palabra consultado y pegamos la URL o la dirección de internet. Aquí lo tenemos. Consultado el 25 de septiembre de 2019. Ciberográficas. Se trata de las fuentes que se publican únicamente en internet, como revistas electrónicas, páginas web o blogs. En este caso, los datos que se colocan, si corresponde, son los siguientes: el apellido o el nombre del autor. Acuérdense que empezamos por apellidos y luego los relacionamos con los ponemos en orden alfabético, correcto. Título del artículo, título de la publicación y el enlace, que esto es muy importante. Audiovisuales, que serían tutoriales de YouTube, pues es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo, nada más que vamos a poner que lo consultamos y que lo vimos en YouTube. Si saben el canal del YouTube, pues mucho mejor. Películas, videos, música, audio, apellidos, el nombre del autor, autor institucional, título de la obra, es decir, cómo nos aparece en el YouTube, intérprete, el enlace de publicación
Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí, bueno, no nos deja ver, pero ahorita lo hacemos. No se preocupen. A ver, aquí un poquito más arriba. Aquí está. El profesor lector. Este es el nombre del canal de YouTube. El profesor lector, pero como no es nombre, como no es apellido, pues no lo podemos poner en el orden de apellidos como nombre. Porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un sitio. Entonces lo vamos a poner el profesor lector, signos de puntuación, que también tendría que venir entre en cursivas, video, lo consulté en YouTube el 22 de octubre, tal, qué minutos son los que estoy yo tomando y cuándo lo consulté. Bueno, estas serían, chavos, a grandes rasgos, nuestras fuentes de consulta más frecuentes que nosotros tenemos. Pero les vamos a hacer referencia a las que estamos viendo en la internet. ¿Por qué? Pues porque la internet es lo que estamos utilizando para consultar nuestras fuentes. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Correcto. Alumnos, bueno, vamos a terminar ya con esto, porque como ustedes pueden ver fue más rápido esto, pero vamos a ver algunos ejemplos y algunos truquitos que son los que ustedes tienen en su procesador. En Word, que sería, bueno, yo no tengo Word, yo tuve un problemilla ahí que me desinstaló la última actualización. Mi pobre máquina viejita ya no aguantó la última actualización de Office y pues me quitó Word. Pero yo tengo otro que se llama W. Ay, bueno, me parece con una W, ahorita me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es un software de licencia libre y tiene las mismas funciones. En realidad, lo que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en OpenOffice, en algunas otras que ustedes tengan en sus tablets, en sus teléfonos, porque ya no están utilizando el ambiente de Microsoft, sino ya no es Windows, sino más bien es Android o tienen alguna tableta. Ahora que se están poniendo de moda el OS de Chrome, ¿no? El Chrome OS, que es otro sistema operativo muy distinto al que siempre tuvimos en Word. Bueno, en Office, mejor dicho, bueno, es básicamente lo mismo. Tiene las mismas funciones. Entonces, vamos a tener aquí bueno, aquí vemos el efecto de espejo. Vamos a ver nuestra página de Word y vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, vamos a abrir una página en blanco. WPS Office se llama este que yo descargué, que también es muy práctico, no ocupa mucho espacio y tiene las mismas funciones que tendríamos nosotros en Office. Entonces vamos a abrir aquí, vamos a esperar a que abra. Y vamos a ver también aquí una página sobre del periódico. Y vamos a ir viendo los chavos. Pero dudas aquí, comentarios que tengan. No, correcto.
Muy bien, chicos, entonces vamos a esperar un momentito a que se abra. Y ahorita vemos qué herramientas tenemos. Ya, jóvenes, entonces aquí tenemos nuestro Word o nuestro documento de texto. En este caso no es Word, es muy similar a Word, pero lo puedo abrir sin problemas. Y bueno, vamos a tener entonces, primero sería el autor. Vamos a poner por ejemplo un periodista. Alatorre, coma, Javier. Esta sería la manera normal de que la que yo tendría que hacer mi mi cita en las fuentes, pero no nos adelantemos, vamos a dejarles un poquito más para abajo. Bueno, entonces, jóvenes, esta sería una forma muy sencilla de que ustedes pudieran citar. Y si ustedes lo hacen así, yo no tengo mayor problema, le vamos a poner en su rúbrica que están citando de manera correcta y su calificación se va a ir más alta. Entonces, nada más menciónenmelo así, como lo menciona Javier Alatorre en el Heraldo de México. Aquí me están diciendo quién es el autor. Es el señor Javier Alatorre. Y me están diciendo que de la página web lo tomaron de la página web del periódico El Heraldo de México. Lo ponen así, me están diciendo la fuente, me están diciendo el autor y entre comillas están copiando y pegando lo que está diciendo Javier Alatorre. Si ustedes quieren poner una página, una nota al pie de página, es muy sencillo. Se tendrían que ir aquí a donde dice insertar y esto es en este que es WPS, en Word, en todos. Vamos a buscar este espacio donde dice insertar. Le damos insertar. Nos aparece. No es cierto, perdón, aquí es referencias, disculpe, no es insertar, es en referencias. En referencias. Insertar nota al pie de página. Y me voy a poner al final del texto donde quiero cortar y donde voy a empezar la cita. Bueno, si yo le doy aquí clic en insertar nota al pie, me va a mandar hasta abajo. Y esta es la nota al pie de página, que es lo que leíamos. Entonces tendría que poner los datos que yo mismo estoy poniendo aquí. Pero como ya vimos que lo debo de poner empezando por el apellido, entonces yo podría ponerlo aquí, Alatorre Javier, Alatorre, Javier, porque es el apellido, es el nombre del artículo. Todo esto lo estoy inventando, chavos. Bueno, el artículo que escribió en el Heraldo se llama La legalización de las drogas, suplicio mexicano. Acuérdense que esto tiene que ir de una forma en que se resalte. En este caso, lo voy a llevar con comillas. Y yo lo puedo dejar así. Vamos a poner toda la ficha bibliográfica para ver qué más le podríamos poner. Bueno, este fue un artículo que apareció en el Heraldo de México. Punto. Edición en línea. Porque yo lo estoy consultando en línea. Cuando lo consulté,
Lo consulté en la edición en línea el 1 de agosto de 2022 y como me pide que ponga la URL, o es esta que sería mi dirección electrónica, naturalmente pues esa sería la del periódico, lo pongo así y esta es mi ficha bibliográfica, que ya sea que la pueda poner aquí al pie de página, pero en mis fuentes consultadas pues estos serían mis autores. Aquí lo estoy copiando para poner aquí el ejemplo. Al final de mi trabajo, fuentes consultadas, fuentes como ustedes lo quieren poner, y esta sería mi ficha bibliográfica. Autor, empezando por apellido, obra, en cursivas, el medio, especifican que es edición en línea, cuando lo consultaron y copian y pegan la liga. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner Sosa Ruiz René. Punto. Aquí le pongo el nombre del libro, por ejemplo. Bueno, este es mi autor, Sosa Ruiz René. El tema, la fallida lucha contra las drogas, entre cursivas, el país que es México, la editorial que es Grijalvo, el año de edición que es 2010. Y ustedes quieren y tienen las páginas. Tomaron esto de las páginas 100 a la 104. Y estas serían sus fuentes bibliográficas. Esta sería la manera correcta de citarlo. Esto es dentro del texto. Vamos a poner otro ejemplo para que no haya problemas. Asesor, perdón. Sí, te escucho. Cuando son varios autores, ¿se escriben todos o solo unos o cómo es ahí? Bueno, sería hasta tres como máximo. Pero si no, le puedes poner y otros autores para que no te compliques la vida. El principal y luego pones coma y otros autores y ya se entiende que son varios. O le puedes poner autores varios. Ah, perfecto, muy bien, gracias. Muy bien, ¿alguien más, chicos? Ya para terminar esto. Bueno, aquí lo que les pedimos, como les comentaba básicamente, es que tengamos, que pongamos más bien quién está realizando. Entonces, por ejemplo, aquí dice, leyendo el ensayo de René Ruiz, considero que, y ya ponen ustedes la idea, pero aquí ya me están diciendo que están retomando un ensayo de un señor que se llama René Ruiz. Si quieren ustedes, pues ponen, por ejemplo, leyendo el ensayo de René Ruiz, publicado por la UAM, y ahí está mucho mejor, porque ya me están diciendo el autor y me está diciendo quién lo está publicando, y ya pueden ustedes aquí transcribir su idea con sus propias palabras. Y ya con eso están ustedes citando la fuente y el autor, y su rúbrica se va a ir para arriba. Pero si no, pues lo vamos a percibir y se les va a hacer la observación que está citando las fuentes pero que no las estamos poniendo de manera correcta. Muy bien, ¿alguien más, chicos, ya para terminar? Y como les comento, todavía en esta actividad que están haciendo esta semana,
la misma dinámica de la plataforma no nos pide que seamos así tan exigentes en esto de las citas, pero ya a partir de la semana que entra de las actividades que hagan, sí, claro que sí, Laura, sí, mira, el chiste es de que pongas el autor y los datos básicos como si estuvieras haciendo una bibliografía. Porque si al final de cuentas el PDF lo consultaste en internet, pues también tienes que poner la palabra en línea. O sea, si tú pones esto en línea, me estás diciendo que es una fuente que tú consultaste de la internet. Pones la fecha de cuando lo consultaste y pegas la dirección o la URL. ¿Por qué es importante que pongan la fecha de la consulta? Porque como les comentaba, en internet los cambios son muy frecuentes. Entonces puede ser que ya no pagaron el dominio, ya no pagaron la renta y la página desapareció. O cambió de URL. O si era PDF, ahora lo pasaron a un formato digital. O subieron un Word, no sé. O sea, estos pequeños detallitos técnicos pues nos ayudan a que se sitúen en dónde están las fuentes. Por eso es muy importante. Bueno, dudas hasta aquí, compañeros, compañeras. ¿Todo bien? Bueno, Elba, Adrián, Elba, Viani, Marisol, demás compañeros que están. Pues ya con esto vamos a terminar entonces la sesión del día de hoy. Cualquier duda que tengan me pueden enviar un mensaje. Yo ya saben, me conecto en la tarde, noche todos los días. Checamos esto, les mandamos información y no hay mayor problema. La próxima sesión la vamos a tener el día lunes, no es cierto, perdón, el miércoles siguiente. Tendríamos el miércoles siguiente nuestra sesión donde, como es costumbre en la primera sesión, vamos a analizar los pormenores de las dos actividades que nos piden y vamos a ver qué tema es el que veo que estamos un poquito fallones para abordarlo. Lo más seguro es que nos centremos en la realización de las hipótesis. ¿Cómo puedo yo realizar una hipótesis? Primero, que le entendamos qué es la hipótesis, ¿verdad? No, no hay problema, no hay problema. Acuérdate que no, mira, lo ideal, Laura, es que nuestro audio no sea muy cortito, o sea, que no sea de 30 segundos, que no sea de 30 o de 35 segundos, porque es muy poquito tiempo y no vamos a decir gran cosa, o sea, se van a quedar muchas ideas pendientes. Y si lo hacemos un poquito más largo, por ejemplo, de 3 o 4 minutos, lo más seguro es que estemos redundando en lo mismo que ya vimos. Bueno, vamos entonces ya a terminar la sesión, jóvenes. Les agradezco mucho su tiempo. Les deseo un excelente fin de semana. Vamos a empezar a calificar también sus exámenes. Vamos a calificar sus exámenes y darle su retroalimentación, sus actividades, perdón, no serían exámenes, más bien vamos a darle retroalimentación y evaluar sus actividades y pues estaremos en contacto y la próxima clase la tendremos el próximo miércoles. Pues les agradezco mucho su tiempo, jóvenes, que tengan un excelente fin de semana y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, asesor. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches, bonito fin de Buen semana. fin de semana.